Me llamo Alejandro, de apellido Ureña. Soy el expositor en la Gota de Leche de Brejoña y es una exposición que estará activa del 2 al 26 de febrero. Antes que nada, me gustaría hacer una pequeña pauta para agradecer a la Gota de Leche por haberme permitido hacer la exposición, porque la verdad que ha sido para mí un salto bastante grande el estar haciendo mis cosas apartado del mundo, haciendo mis obras y mis mundos, a poder hacer una exposición pública. O sea que muchas gracias a la institución por permitirme. Y sobre la exposición, Brejoña es una exposición que trata sobre un libro que he escrito, que ahora mismo está en las fases de edición y que con suerte saldrá dentro de poco. Y es una exposición, más bien es un universo, es una historia alternativa, de historia alternativa. Está situada en una Irlanda en la cual se produjo una inmigración masiva debido a un invierno particularmente desastroso. Empiezan a haber conflictos, tanto étnicos como filosóficos, religiosos, entre las personas que ahora tienen que habitar Irlanda. Se montan guerras, se montan conflictos, y mis dibujos representan precisamente eso. Los dibujos tienen una cosa curiosa, que es que los dibujos no están realizados en torno al libro, sino que es el libro el que fue escrito en torno a los dibujos. Yo primero hice los dibujos, y a mí siempre me pasa que con respecto voy haciendo algo, se me va ocurriendo una historia que contar. Entonces, cuando terminé los dibujos, en mi mente ya tenía terminado el libro, solamente me faltaba escribirlo. Y ahora mismo los dibujos, ¿qué son? Son un conjunto de momentos clave dentro de la historia. Vienen acompañados de una pequeña descripción en la exposición, aunque debido a que hice algunos cambios al final, porque como digo, primero vinieron los dibujos y luego el libro, no son del todo correctos. Pero bueno, siguen representando momentos imprescindibles dentro de la historia, momentos clave que, con suerte, y si la editorial me lo permite, estarán dentro del libro. ¿Cómo haces para que, pues de 5 o 6 imágenes, 7, crear una historia que las enlace a todas? Es difícil de explicar porque realmente me sale solo. Yo desde pequeño siempre he estado formulando historias, queriéndolo o no. Con los juguetes, de ponerme a hacer una cosa, luego a otra, se empezaban a hilar los puntos, acababa formando algo más grande de lo original. Luego, con un grupo de amigos, empecé a darme cuenta de esa capacidad que tenía, lo exploté, nos pusimos a jugar al Dragones y Mazmorras, y yo era el maestro, el que se encargaba de diseñar el mundo y demás. Y al final, mi familia, mis amigos, supongo que yo también, en el fondo me decía que era como un desperdicio el tener una capacidad de crear mundos tan innata y no materializarlos para enviarlos al mundo, para que la gente lo viese. ¿Cómo pasó lo de los dibujos? Bueno, pues yo, para empezar, me gusta mucho el medievo. El medievo es uno de mis periodos históricos, por no decir mi periodo histórico favorito, y me gusta mucho las armaduras, las armas, las guerras que hubieron, pero a un nivel muy realista. Me gusta mucho la historia también. Un saludo a mis profesores de historia. Me gusta mucho la historia, es un tema que me apasiona junto a la filosofía. Y me puse a investigar y un día dije, voy a hacer un dibujo de un caballero lo más realista posible. Realista no en el sentido de estilo de dibujo, sino en el sentido de el equipo que lleva, el cómo usa las armas, la disposición de la armadura. No habrá sido la más realista del mundo, porque al final sigue siendo ficción. Pero intenté hacerla, es una armadura de placas, detallada, proporcionada, y hice uno. Me gustó. Fue el primero, fue el que se titula en la exposición En fin va la guerra, es el protagonista. Y ese fue el primero de todos. Y luego dije, me ha gustado, creo que voy a hacer otro, esta vez de una pelea. Hice otro, y cuando los vi a los dos, hubo algo que me llamó la atención, porque con la iluminación de los dibujos, que yo no me había dado cuenta, yo no lo hice adrede, con la iluminación de los dibujos me percaté de que parecían muy opuestos. Uno estaba siendo iluminado directamente por la luz
que incidía desde arriba, que brillaba sobre la armadura. El otro estaba sumergido en sombras, a punto de hacer algo horrible. Uno tenía pétalos decorándolo, el otro solamente la lluvia. Me di cuenta que eran como puestos de una misma moneda, y ahí decidí hacer el antagonista y el protagonista de la historia. Se fueron formando ideas. Bueno, la idea es que uno fuese un superhéroe, un personaje extremadamente moral, el otro que fuese un tirano. Luego se fueron desarrollando, fui metiendo más personajes, fui diseñando cosas que me gustarían ver diseñadas por mí, y al final se fue creando una historia que decidí que esta vez debería plasmar en papel, porque ya me han pasado muchas veces que he creado historias, las he escrito pero no las he terminado. Tengo un cementerio de libros empezados y no terminados. Entonces decidí hacer una que por fin estuviese terminada, y fue esta. Creo que le había invertido demasiado tiempo con los dibujos y con el universo y anunciando y de todo, como para que no fuese esto. ¿No has pensado en hacer algún juego tipo Dungeons and Dragons? Tiene gracia que me preguntes, porque actualmente estoy trabajando en un juego, pero es de ordenador. Sí, he jugado muchos Dragones y Mazmorras, una cantidad preocupante de tiempo junto con mi grupo. Hemos creado universos vastísimos con un montón de personajes, porque era mi descarga creativa. Durante mucho tiempo fue mi descarga creativa y fue a lo único que dedicaba tiempo. Entonces, finalmente, decidí con un amigo que está estudiando un grado medio de programación en Murcia, allá al lado, en la otra punta de España. En Murcia decidimos hacer un pequeño proyecto. Hacíamos cosas parecidas. Él hacía mini chorradas dentro de Minecraft, yo hacía mini chorradas dentro de Minecraft y con el Dragones y Mazmorras y demás. Y dijimos, oye, algún día deberíamos hacer un juego, pero en serio, un juego. Dice, vale. Se quedó ahí en el aire, pero fueron pasando los años. Él ya iba teniendo su título de informática, yo ya conseguí mi tableta para dibujar en digital, y finalmente hemos dicho, oye, pues creo que es el momento. Y ahora, cuando, conforme va acercándose al final del curso, el tiempo, estamos trabajando cada vez más en un proyecto que se llama Masquerade en inglés, que es precisamente un RPG indie, obviamente somos él, yo y 4 matados más, de fantasía renacentista. Es un proyecto al cual le tengo bastantes ganas, porque va a ser nuestro primer videojuego serio, oficial, y aunque no sea muy extenso, no sea muy largo, no sea la obra maestra, quiero, al igual que hice con el libro, dedicarle toda mi emoción y toda mi energía y mi fuerza para crearlo, desarrollarlo, quedarme tranquilo y luego pasar a la siguiente cosa. ¿Por qué todos los dibujos a una tinta y no en color? Tiene gracia porque lo primero es que el color me encanta, ¿vale? O sea, es una cosa que me parece tan importante. Yo no había probado el color nunca. Bueno, nunca, a excepción de cuando era muy, muy pequeño, pero no había probado el color nunca. Por un solo motivo. Yo empecé a dibujar en 2021. Yo en ese entonces era muy fanático del anime y del manga. Sobre todo del manga. Entonces un día me puse a dibujar en clase. Y luego hice otro dibujo, y vi que con cada uno había una ligera mejoría. Entonces, todas las obras, de repente algo dentro de mí hizo clic, no sé el qué. Pero pensé que todas las obras que había visto, todas las historias que había consumido, todos los dibujos, todas las cosas que me fascinaban, de repente pensé, si yo practico esto, podré crear las mías propias. Entonces me obsesioné con esa idea. Recuerdo jurarme a mí mismo, decir, no pararé de practicar hasta dibujar como Da Vinci. Es un poco exagerado, pero bueno. Creo que los mejores ideales vienen de las utopías. Entonces sí, me puse a dibujar. Y claro, ¿por qué con boli? Porque yo al principio era un admirador de los mangas. Yo quería hacer un manga. Los mangas, los cómics japoneses, están en blanco y negro. Hay una gran cantidad de estilos y demás. El estilo no me importa, yo quería hacer un manga. Al principio me centré en imitar a JoJo's, luego a Berserk, a Kentaro Miura, que es uno de mis referentes importantes. Y un día se me acabó la tinta, porque había mucho que había dibujado. Y me pasé el lápiz al grafito, y recuerdo que estaba súper obsesionado en esa época con las sombras. Entonces pillé el lápiz
Y cuando me di cuenta de que se podía difuminar, de que se podía borrar, de que se podía, sobre todo, graduar la cantidad de oscuridad que ponías, dije, esto es tan fácil que parece trampa. Me gustaron cómo quedaron los dibujos a lápiz, pero yo seguía queriendo hacerlo a tinta. Entonces, mi idea fue, ¿y si intento imitar el grafito con la tinta, con un bolivic? Lo intenté, lo fui perfeccionando y así nació el que hasta ahora ha sido predominantemente mi estilo de dibujo, que es el que se ven en las ilustraciones. Y eso nació porque quería ser una especie de mangaka español, complicado. Una especie de mangaka, se fue degenerando y al final resultó en eso. ¿Qué es lo más raro que has usado como lienzo? O la pared de un frontón. Con una tinta. No, ni siquiera una tinta, una piedra, rollo rasgándolo. Duro, ¿eh? Situaciones... Duro. O una pared con gotelé. Eso es más duro todavía. Eso es una tortura. Eso sí, es un castigo. Indudablemente, la verdad. Pues heavy. Dime que eres dibujante sin decirme que eres dibujante. A veces hay más pegotes de tinta en las esquinas de mis dibujos que dibujo en sí. ¿Cuál es la obra que has tenido que repetir muchas veces? De borrar y empezar, borrar y empezar. Es una buena pregunta. No sé si contarán también las de digital porque son muy recientes, pero muy recientes. Pero posiblemente la del juego, tengo que hacer los sprites, claro. Tengo que hacer el protagonista, se llama Proso, pero eso fue una curiosidad. Para el raro que vaya a jugar el juego. Proso pues significa, era como en la antigua Grecia, en los teatros, los personajes se representaban con una persona llevando una máscara de dicho personaje. Eso es un proso, que de ahí, como curiosidad, a nivel etimológico, de ahí proviene la palabra persona. Pero eso lo he tenido que repetir tantísimas veces, sobre todo porque en digital pasa una cosa que en físico no te pasa, que es que te confías. Porque en digital haces una línea, control Z, haces una línea, control Z y puedes jugar a o hacerla perfecta la primera, que también lo he hecho, o probar, o estar todo el rato hasta que el azar te dé una línea y arriesgarte a que te dé la línea exacta que tú querías y borrarla porque estás enfuscado en darle a control Z. Seguramente, pero eso, le he cambiado la postura, le he cambiado los colores, le he cambiado la posición, le he cambiado el tamaño de las articulaciones, le he cambiado todo, de las articulaciones de los brazos, de las piernas, de las extremidades, le he cambiado todo. Por eso le he cambiado todo. Pero por lo demás, el resto las he repetido, no tanto como repetirlo, sino como cambiar pequeños detalles con goma y tal, y borrar pequeños cosas que no me convencían, o un par de cosas de proporciones, pero mucho más en digital que en físico. ¿Qué es lo más caro que te has comprado y que no has utilizado? Los Rodwings. Los Rodwings son la cosa que más encontraba es ya personal. Porque los Rodwings tienen una cosa que son bolígrafos, sí, pero son como rotuladores, son muy densos. Son para hacer líneas densas. Entonces yo, claro, cuando estaba en mi época de querer ser mangaka, yo dije, guau, utilizan esto, ¿sabes? Utilizan esto los profesionales, me lo voy a comprar porque si me lo compro mejora un montón. Me los compré, los dejé ahí. Y luego cuando empecé a dibujar un poco mejor, vi que no se podía hacer el difuminado que hacía con los bolis Bic. Están en el estuche, cogiendo polvo desde que los compré. Para hacer 4 chorradas los he usado. Los uso para hacer líneas gruesas, para dibujar cartoon, las 4 veces al año que hago cartoon, así que... ¿Café o té? Té. ¿Trabajar a la luz del día o por la noche? A la luz del día. ¿Escuchar una playlist o un podcast o silencio total? Escuchar algo de claro. ¿Tienes tu escritorio ordenado o es un caos? Depende del día. Por norma general, ordenado. ¿Digital o analógico? Digital. ¿Papel rugoso o liso? Liso. ¿Dibujar dragones o caballeros? Caballeros. ¿Mucho detalle o minimalista? Mucho detalle, muy barroco. Muy importante, sobre todo cuando ya lleva cierto tiempo, cuando lo llevas más o menos por la mitad de caja de tinta, revisar los alrededores de la bola. No sabéis la cantidad de veces que he tenido que cambiar toda la iluminación de un dibujo porque se me ha escapado un pegote. Lo que he dicho antes, los pegotes
los puedes usar. Yo los he usado como herramientas para hacer una iluminación lo más oscura posible, pero de verdad, revisad en cualquier bolígrafo, yo uso Bic, pero en cualquier bolígrafo, que no haya pegotes de tinta, que no haya restos rollo de pelusas o de pelos que tengas que quitar, porque luego hace como efecto lienzo, efecto brocha y se pone a rasparlo todo. Revisad bien que no haya restos de nada, ni suciedad de ningún tipo en las cosas que utilicéis para dibujar o para pintar, porque de verdad que es jodido que se te joda un dibujo entero por una mota de polvo. Es duro, la verdad. Pues hasta aquí. Ha sido un placer la entrevista, la verdad, muy contento. Y tendréis mis redes por aquí, mi Instagram, mi TikTok. Y tenéis aquí un par de imágenes sobre la exposición de coña. Tenéis también la portada de Más Queréis, si no se ha puesto previamente. Y poco más. Ha sido un placer y muchas gracias a La Gota de Leche por permitirme tanto la entrevista como la exposición. Chao.